Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video donde hablaré de un nuevo libro. En este caso es el libro Amar es para valientes de Itiel Arroyo, publicado en 2019. Creo pertinente hoy hablar de este libro porque fue premiado hace unas par de semanas como el mejor libro escrito en español para jóvenes. Efectivamente estamos con Amar es para valientes ante un libro de vida cristiana dirigido al público joven. Quisiera enfatizar esto del público joven porque dentro de una visión evangélica de los jóvenes, de las y los jóvenes, este grupo poblacional en específico se imagina o se ha representado comúnmente como un grupo altamente vulnerable. ¿En qué sentido? Bueno, espiritualmente se acude a este lenguaje bíblico y se representa a las y los jóvenes como el grupo poblacional más expuesto a los dardos del maligno, para utilizar el lenguaje bíblico. Y en ese sentido es un grupo poblacional que necesita de la dirección para poder evitar tomar malas decisiones que vayan a marcar el resto de su vida. Pero sociológicamente, si dejamos de lado un poco lo espiritual y vemos esta opción por los jóvenes o esta obsesión con los jóvenes de esta literatura de vida cristiana, si la vemos desde un punto de vista sociológico, lo que nos damos cuenta es que en las y los jóvenes se juega en la reproducción de un cierto tipo de creencias, de un cierto tipo de prácticas de una institución. No institución como templo, sino institución como iglesia. Entonces, por eso las y los jóvenes somos importantes, porque es cuando podemos decidir asumir por completo dogmas, prácticas, creencias, ideologías, para que la institución siga funcionando de un modo específico, de un modo determinado, o cuando podemos decidir no asumirlas y tomar otro camino. Por eso hay, creo yo, una preocupación constante desde las iglesias, desde las instituciones religiosas por los jóvenes. Habiendo dicho esto, pasemos al libro. El libro Amar es para valientes se centra, sobre todo, como dice su título, como lo anuncia desde la portada, en el amor hacia uno mismo y el amor hacia los demás. Y creo yo que uno de los puntos fuertes que tiene el libro es que, a diferencia de otros libros de vida cristiana para jóvenes, este evita el dogmatismo bíblico. ¿En qué sentido? Muchos otros libros lo único que hacían era recetar versículos bíblicos, recetarlos no de buena manera, sino a martillazos, ¿no? Es decir, te presentaban un versículo suelto, muchas veces sin contexto, tenías que asumirlo como joven, tragarlo literalmente, incorporarlo a tu vida, como quiera que fuera este versículo. Sin embargo, Itiel evita el recetar versículos, incluso solo los usa como puerta de entrada a sus capítulos. Lo que le interesa a Itiel es contar historias bíblicas y comunicar palabras más allá de su literalidad. En ese sentido, Itiel va a elegir una palabra del hebreo, no del griego. Muchos libros sobre el amor en el cristianismo optan por abordarlo desde el griego, desde estas 4 divisiones que hay entre filos, eros, ágape. Y Itiel lo que va a hacer es abordarlo desde el hebreo, desde la palabra hesed. Hesed es una palabra que tiene un significado amplio en español, como todas las palabras de otros idiomas, no hay una sola palabra que la agote. Entonces él va a tratar de enfocarse en esta complejidad del término hesed para describir estos amores que debemos tenernos tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Pero un rasgo que le va a interesar a Itiel destacar es el rasgo del esfuerzo, que el hesed es un amor que requiere un esfuerzo grande de parte de la persona para ejercerlo, un esfuerzo que muchas veces puede llevar al sacrificio, como en el caso de Jesús, que es el ejemplo más grande de amor. Entonces Itiel va a recuperar sobre todo esta dimensión de hesed, una dimensión complicada ya de por sí,
encima de otras, de la misericordia, de la ternura, de la compasión, pero que van a estar allí también jugando. Entonces pasemos ahora ya al libro, a los capítulos. En cuanto al amor a uno mismo, Itiel le va a interesar englobarlo o cifrarlo a partir de la relación de las y los jóvenes con su cuerpo, con su personalidad, a través de la vergüenza. Es decir, en las redes sociales, recordemos, Itiel es un youtuber cristiano, evangélico, que tiene un gran número de seguidores, y él va a lanzar este desafío, dirá él, de amarnos a nosotros mismos, desechando las apariencias. Es decir, él dirá que las redes sociales nos ayudan a construir apariencias porque nos avergonzamos de lo que somos, de cómo es nuestro cuerpo, de lo que pensamos, y entonces a través de esas apariencias podemos de alguna forma ser. Dirá Itiel, no hay que avergonzarnos, la vergüenza es consecuencia del pecado, entonces amarnos a nosotros mismos significa aceptarnos como somos. No entra en mayores detalles. Después pasa a varios capítulos sobre el amor hacia los demás. Aquí hay otro punto bueno del libro, es que va a abordar una relación que muy pocas veces es explorada en estos libros, yo al menos no la había leído con el énfasis con el que lo hace Itiel, que es la relación de los jóvenes, de las y los jóvenes con los adultos mayores, con los ancianos. Y entonces Itiel va a hacer énfasis en que le preocupa mucho el abandono, él es español, el abandono que hay por parte de los jóvenes hacia sus padres, hacia sus abuelos. Pensemos en el contexto del coronavirus, todos los focos que ha habido de infección en asilos porque están repletos de personas, de adultos que muchas veces no tienen familias o sus familias no los visitan. Entonces Itiel es consciente de este problema que enfrenta la sociedad, y él dice, hay que amar a las y los ancianos. La honra a los padres tiene que extenderse a la honra a nuestros mayores. Eso creo que es un punto muy positivo del libro. Después ya se centra o llega a los lugares comunes y más problemáticos del libro, que es el tema de la sexualidad, pero más que de la identidad sexual, la práctica del sexo. Aquí Itiel hablará sobre cómo Dios salva nuestra boda y cómo a Dios le interesa que nos guardemos para nuestras parejas, que lleguemos vírgenes, va a usar constantemente esta palabra de la virginidad, al matrimonio. Me interesa mucho también el matrimonio como este espacio de salvaguarda de las personas, incluso de salvaguarda del sexo. Este ha sido un grave problema de los libros de vida cristiana para jóvenes, porque se reduce la identidad juvenil a la práctica del sexo, es decir, se le amputan otras dimensiones y queda esta como el mayor desafío que tienen o tenemos los jóvenes, en practicar sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Y bueno, es preocupante realmente el énfasis que le da al tema de la virginidad, porque Itiel no lo enmarca en esta diversidad que vivimos hoy de prácticas sexuales. Itiel no sé si lo ignore, pero no lo hace visible en el libro, todas estas opciones que hay, por ejemplo, de jóvenes no creyentes por la abstención en sí misma. O sea, creo que el uso de abstención en vez de virginidad hubiera dado un matiz diferente al libro. Entonces, Itiel no entra en diálogo con todas estas prácticas, él simplemente dice que la virginidad, incluso lo pone como un sacrificio de guerrero, de valientes, ahí sí retomando el libro, que las y los jóvenes soportamos las tentaciones de tener sexo antes del matrimonio, y el día de nuestra boda entregamos esa virginidad como un trofeo a nuestra pareja. Es una cosa verdaderamente medieval y un poco atemorizante. Y bueno, el libro deambula por estos temas y al final acaba con este llamado a ser valientes, ¿no? A amar como el Gesed, que requiere un esfuerzo misericordioso también, y de alguna forma un compromiso con los demás y con uno mismo. Otro punto bueno del libro es que no dedica un capítulo a la relación de la persona con Dios. Muchos libros
partían de allí, de que la vida cristiana empieza por una relación buena con Dios, pero lo que Itiel entiende, y eso me parece muy positivo, es que la relación con Dios se expresa en la relación con nuestras personas, con las personas que nos rodean, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nosotros mismos. Allí es donde realmente se ve cómo está nuestra relación con Dios, no en cuántas veces leemos la Biblia al día, cuántos versículos nos hemos aprendido. Entonces creo que este es un punto muy positivo para el libro. Sin embargo, aquí es donde también entra un fallo, creo yo, una falta importante, que es en este retrato de la identidad, de las relaciones que tiene un joven en su juventud, falta y se echa de menos la dimensión política. De hecho, Itiel dirá que contará una anécdota refiriendo que en una ocasión un amigo lo regañó por un comentario o una postura política que él fijó en una de sus redes sociales. Entonces hay una represión completa de la práctica política de las y los jóvenes, cuando la realidad nos muestra que es allí donde las juventudes estamos encontrando en esa práctica política en colectivos ciudadanos, estamos recuperando una confianza en los demás. Las instituciones nos han defraudado en muchos sentidos, entonces en estos otros modos de organización encontramos formas de realizarnos. Creo yo que eso es algo que ya deben empezar a abordar los autores de vida cristiana, especialmente enfocados a la juventud. No se le puede seguir cortando esta parte. Y bueno, otro punto a su favor que tiene el libro es que utiliza bibliografía y la cita al final, ¿no? Entonces, el citar, por ejemplo, que sus fuentes importantes son obviamente George McDowell, tiene por allí a Tim Keller citado, y también a Rob Bell. Entonces, estas tres, que son como tres escuelas diferentes de pensamiento teológico, Itiel las ha explorado, las conoce y le sirven de algún modo para escribir su libro. El hecho de que un autor de vida cristiana reconozca que no haya allí una inspiración directamente de Dios, sino que hay realmente un trabajo de reflexión, pues creo yo que también es un acto de humildad importante que no se veía en otros libros de vida cristiana. El mayor fallo que tiene el libro, creo yo, es que si bien empieza sospechando de las palabras, no sospecha de las mismas palabras que él utiliza. En ese sentido, una de las palabras claves para Itiel es la palabra conexión. Dirá que hay que conectarnos con Dios, conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con nuestros padres, con los demás, pero realmente no problematiza ese término, un término que de por sí es muy propio de este lenguaje digital y que, por ejemplo, Zygmunt Bauman ha cuestionado fuertemente, porque la conexión no implica compromiso como Itiel lo quiere hacer ver. La conexión implica la facilidad de desconectarse también. Uno se conecta para platicar por Zoom con un amigo, pero con un clic se desconecta. Entonces no hay allí, para Bauman, la conexión es un término lábil, un término débil, un término que no encierra realmente esta ansia que tenemos o esta necesidad que tenemos de estar con el otro o con la otra. Entonces allí le falla a Itiel el problematizar y el sospechar de los términos que él utiliza, y es porque está imbuido, claro, en este lenguaje que hoy nos nubla la visión en muchas ocasiones de lo digital. Y bueno, en síntesis, Amar es para valientes es un libro conservador, en esta idea que planteaba al principio de que las juventudes se ven como blancos fáciles del enemigo, del mundo, del mal, que muy pronto tienen que adquirir ciertas prácticas. Amar es para valientes le apuesta por la repetición de ciertos valores conservadores y la cancelación de un diálogo con otras formas de hacer teología, de pensar a Dios y de tener una experiencia de Dios. Al ser un libro de vida cristiana, es un libro que se valora si funciona o no. Si al lector, a la lectora le funciona la experiencia de Dios que quiere comunicar Itiel, entonces el libro le habrá parecido bueno, y si no le funciona, pues el libro le habrá parecido una anécdota más. Sin embargo, es importante pensar este tipo de libros, situarlos en su contexto, dialogar con ellos, porque en el caso de los libros de vida cristiana para jóvenes, es importante atender esa población para asegurar
que se fortalezca una doctrina y que pueda seguirse reproduciendo en las siguientes generaciones. Un libro conservador con varios puntos positivos, no es condenable del todo, pero que todavía tiene allí, demuestra los retos que tiene el mundo evangélico conservador, fundamentalista, para tratar con las juventudes actuales. Espero que este comentario les sirva. Si ya lo leyeron o si piensan leerlo, pues que pueda serles como darles un poco más de luz a la hora de reflexionar este libro. Gracias y nos vemos.